Tecnología y diabetes es el tema del día de hoy. Ya estamos acá en el estudio de noticias Globovisión Salud para recibir a nuestra invitada. Se trata de la doctora María Gabriela Troncone, médico internista y endocrinólogo. Gusto recibirla, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y vamos a hablar sobre la tecnología. La tecnología sigue avanzando, pero de igual manera ese ojo experto y también la revisión y la pericia del médico es sumamente importante. Vemos incluso cómo se han incorporado inteligencia artificial en muchos de los diagnósticos, que sí sirve de complemento, pero va a ser eso, por ahora un complemento, ¿no? Sí, la tecnología en la diabetes va a tener un rol probablemente más importante en el futuro. Sí. Actualmente lo tiene. Son software y hardware que están ideados para que el paciente se empodere, para que el paciente pase de tener un rol pasivo en relación a su enfermedad a tener un rol activo, y en el que el profesional de la salud va a ser como un asesor, un acompañante, una persona que va a llevarlo para alcanzar las metas y los objetivos de glucemia, que es lo que va a disminuir las complicaciones. Por supuesto, vemos también algunos dispositivos, incluso unos que han sido bastante populares en redes sociales, que se coloca, por ejemplo, en el brazo Sí. y va monitoreando también al paciente día a día, Sí, ¿no? la principal barrera que tenemos los pacientes diabéticos son los pinchazos. A nadie le gusta recibir pinchazos. Un paciente diabético tipo 1 debe recibir al menos 3 o 4 pinchazos al día para verificar sus niveles de glucemia. Y esto pues genera una barrera. Tenemos una estadística, más o menos el 70% de los pacientes no se monitoriza de forma adecuada, y de este 70% que no se monitoriza pues no llegan a metas. El objetivo de alcanzar las metas en estos pacientes es evitar las complicaciones microvasculares y macrovasculares, que es lo que principalmente hace que nuestros pacientes pues lleguen a una edad en la que puedan tener ceguera, pueden tener complicaciones cardiovasculares, nefropatía. La diabetes se constituye la segunda causa de ceguera, y la nefropatía, la insuficiencia renal, la principal causa es la diabetes. Entonces es importantísimo que nuestro paciente alcance los objetivos de control glucémico. Importante. Entonces, si hay equipos entonces ahora que nos ayuda al monitoreo que va a ser constante y va a quitar ese pinchacito en el dedo que es bastante Sí, molesto. la verdad es que tenemos un monitoreo que es el monitoreo habitual que hacemos con los glucómetros, Sí. y esa glucemia que medimos es la glucosa capilar. Esto lo hacemos a través de unas arterias muy pequeñitas que están muy cercanas a la piel, y que a través de este pinchazo nos permite saber cómo va el paciente. Sin embargo, esto es como una fotografía en el tiempo. El monitor continuo de glucosa es como el video de lo que ocurre, es una curva sobre los ascensos, descensos de glucemia que puede tener nuestro paciente, cómo tiene la glicemia el paciente cuando desayuna, cuando almuerza, cuando hace ejercicio, antes y después, cuando duerme, porque a veces tenemos pacientes que hacen hipoglucemias inadvertidas, es decir, paciente que te manifiesta en la mañana, que tiene terrores nocturnos, que hace diaforesis, mucha sudoración, y es el reflejo de una hipoglucemia nocturna, que en algunos casos puede pues, no tener mayor consecuencia, pero en algunos casos puede ser fatal. Por acá Madrid Perosa nos escribe, el doctor Luis Madrid, que es psiquiatra, y nos dice: yo utilizo Freestyle Libre, ya es un monitor 24/7 de mi glucosa. Sí, el Freestyle Libre tiene varios tipos, el 1, el 2, el 3, algunos monitorean durante 14 días, algunos hasta 30 días. El Freestyle Libre es un monitor continuo de glucosa que requiere escaneo, es intermitente, es decir, el paciente tiene que acercar el lector al aparato que se coloca acá, que tiene un sensor y un transmisor, y a través de ese lector, que puede ser una aplicación en un teléfono inteligente o puede ser un lector, simplemente estar escaneándose por lo menos cada 8 horas para que esos datos puedan ser almacenados en el dispositivo y puedan ser visualizados después. Justamente hablando de la noche, hay muchas manifestaciones de la diabetes, y es también a través de la noche que se van como que manifestando con mayor frecuencia, incluso las ganas de ir al baño, de ir a orinar, y sin saber de repente que has desarrollado una diabetes, ¿no? Sí, la diabetes pues generalmente nos avisa, nos da polidipsia, poliuria, el paciente orina muchísimo Sí. durante la noche y te lo manifiesta, y en algunos casos el paciente lo siente como algo normal, algo que no le llama la atención. La pérdida de peso generalmente es muy importante, y el paciente pues los familiares lo ven demacrado, débil, cansado. Entonces, Hay mucha fatiga en este paciente. sí, el paciente, pues la glucemia no llega a entrar a la célula, porque la insulina es como la llave que permite que esta glucemia entre y que se transforme en energía en forma de ATP. Entonces, si no penetra adecuadamente, el paciente va a estar agotado, cansado, perdiendo peso, orinando a cada rato, con muchísima sed y muchísima hambre.
Sí, estas son una de las manifestaciones y además cuando el paciente puede estar con un descontrol también va a presentar nuevamente estas manifestaciones como una alerta. Ya va, estoy teniendo nuevamente mucha sed, ya va, me estoy tomando el Sobre medicamento, todo estoy haciendo todo lo posible. cuando están infectados. Eso es una manifestación. Un paciente que venía con un control adecuado y de repente empieza a tener cifras de glicemia que no cuadran. Entonces, y empieza a tener sintomatologías, habitualmente pues uno tiene que estar un proceso infeccioso, inflamatorio en ese paciente. Por acá Mantilla nos dice, ella es la mejor, por acá te están saludando, también tenemos algunas preguntas, por ejemplo, que cuál es el dispositivo que más recomienda para el monitoreo, lo hace Mariana Q. Enfermera. Sí, los dispositivos tienen un parámetro que se llama el MARD y habitualmente los comparamos de acuerdo al MARD. Si este MARD es por debajo del 10%, la mayoría de los dispositivos lo tienen, son eficientes. Yo creo que lo más importante acá no es solo el dispositivo, sino saber utilizarlo y guiar al paciente. Él nos va a dar, como te digo, un video de las glicemias durante 24 horas y durante 14 días la mayoría. Hay monitores que pueden durar hasta 3 meses. Y lo ideal es que el paciente pues tenga al menos 3 o 4 monitoreos durante pues el primer trimestre, ¿no? Y eso nos va a permitir saber qué hacer. El paciente ahí va a visualizar. Yo me comí algo y verifico mi glicemia. Oye, mira, esto de verdad que me afecta, esto no me afecta. Mira, hago ejercicio, hago hipoglucemia. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo prevenir? Entonces, la verdad es que esto ha disminuido las incidencias de complicación, ha disminuido la hemoglobina glucosilada, que es otro parámetro, es el gol estándar de control, pero la hemoglobina glucosilada cambia cada 3 meses. Es decir, que no nos permite tomar una acción inmediata. Él nos va a dar el promedio de las glicemias y nos pide más hiperglicemia, es decir, las glicemias altas y no las bajas. Por supuesto. Es Por un ejemplo, promedio. Por ejemplo, los exámenes que se hacen directamente en laboratorio para medir la curva de la glicemia, incluso para verlas en ayuna, postprandial, todo esto. Sí. Se vencen a los 3 meses. Por ejemplo, si yo tengo un estudio en este momento y digo, doctora, quiero que me chequee, yo tengo estos estudios que me hice hace 4 meses, ya no funciona. Sí, habitualmente en el paciente diabético uno está con un monitoreo continuo, está vigilándolo, está adecuando, está viendo en la glucemia capilar como el parámetro que pues es accesible a la mayoría de los pacientes y pues hay estándares establecidos de control óptimo diferentes en pacientes tipo 1, tipo 2, pacientes embarazadas con diabetes. Incluso aquellos que tienen resistencia a insulina, pero que no han llegado al paso de la diabetes. Sí, ¿no? la historia natural de la enfermedad nos dice que primero el paciente diabético tipo 2 hace una resistencia a la insulina, después posteriormente si no se controla, no mejora la calidad, el estilo de vida, pues pasa a ser prediabético y después pues finalmente cuando hay una disminución importante en las células beta del páncreas es que se desarrolla la diabetes. E incluso ya han cambiado los parámetros de la medición de la prediabetes, ¿no? Ahí tenemos también un cambio. Vamos a verlo al regreso, cuáles son esos parámetros que se han tomado en cuenta de manera internacional y que también se toman en cuenta en nuestro país para el diagnóstico. La doctora María Gabriela Troncones nos seguirá acompañando, médico internista y endocrinólogo. Si tiene preguntas o comentarios a redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.